Ya está. Bueno, entonces les decía que la clase de hoy se refiere a la temática relacionada con coeficiente de sendero o path coefficient. Les decía que es una metodología que en las ciencias agrarias ha sido muy usada por diferentes investigadores y a partir de ella se han publicado varios artículos científicos por la utilidad que ella tiene. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar a desarrollar este tema con ustedes. También les decía que al final vamos a dejar un ejercicio entonces que necesitaba que pongan mucho cuidado para que lo puedan resolver, ¿no? Entonces, análisis de path coefficient o coeficiente de sendero. Es una técnica de gran utilidad en el estudio de las relaciones causa-efecto. Un análisis de sendero es un procedimiento que permite la descomposición de la correlación en efectos directos y efectos indirectos. Estos efectos son estimados en análisis de hechos a partir de una variable dependiente y otro conjunto de variables explicativas x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. El análisis de sendero es una estrategia importante para mejorar la selección de características agronómicas de interés comercial en diversos cultivos. Este tipo de análisis es bastante útil para predecir valores de variables de interés dentro de un estudio determinado. Por ejemplo, en el área de agronomía se tienen bastantes citas bibliográficas de trabajos realizados, de investigaciones realizadas con el path coefficient o análisis de sendero. Sin embargo, este tipo de metodología no es tan generalizado ni muy empleado en otras áreas o en otros campos o en otras asignaturas. Quiere decir que donde más uso se ha observado es en nuestra área de las ciencias agronómicas. Entonces es muy interesante para los investigadores de las ciencias agrarias, ¿no? El análisis de sendero permite desdoblar el coeficiente de correlación, bien sea la correlación de Pearson o las correlaciones fenotípicas, genotípicas o ambientales. Desdoblarlas en los efectos directos e indirectos de varios caracteres sobre una variable básica. De esta manera se aumenta la eficacia de la selección entre los caracteres de interés biológico y agronómico para obtener nuevos cultivares con varios caracteres mejorados simultáneamente. O sea que esta es, digamos, una ampliación de lo que ya se dijo para indicar que esto se trabaja mucho en el mejoramiento genético de plantas. En los programas de mejoramiento genético, el conocimiento de la magnitud y significado y naturaleza de las correlaciones, así como el análisis de la ruta o no. ¿Me excusan un momentico, por favor? Denme un segundito. Tocó resolver un problemita doméstico aquí, pero ya se solucionó, entonces ya podemos continuar. Bueno, entonces les comentaba que en los programas de mejoramiento genético era muy útil esta metodología, sobre todo porque en los programas de mejoramiento genético el conocimiento de la magnitud
y significado y naturaleza de las correlaciones, así como el análisis de ruta, son necesarios. Cuando se dice análisis de ruta es coeficiente de sendero, ¿sí? Son necesarios para aumentar la eficiencia en la selección y estimar el progreso genético de varios rasgos deseables. Eso lo dicen diferentes autores. Es posible representar los coeficientes de sendero mediante una gráfica conocida con el nombre de diagrama de sendero. Y ahora vamos a ver un diagrama de sendero. Y finalmente, pues el precursor de este análisis fue Wright, que conjuntamente con Chung Lee descubrieron la manera de descomponer la correlación en componentes de efectos directos y de efectos indirectos, de X sobre Y. Bueno, esto es como la introducción a la metodología que vamos a ver cómo se realiza. Entonces vamos avanzando. Bien, dos casos posibles. Generalmente se habla del segundo caso, que es el más usado y el que más ocurre en la naturaleza, pero pues planteamos dos casos posibles. El primer caso, cuando las variables X sub Y son independientes. O sea, si se asume que las variables X sub 1, X sub 2, X sub P son independientes entre ellas, entonces se tiene que la correlación entre ellas es igual a 0. O sea, si entre ellas no hay dependencia, la correlación entre ellas pues es igual a 0. Eso es como lógico, ¿no es cierto? Y por lo tanto tampoco existe covarianza entre las variables que son independientes. Y entonces pues se puede plantear una ecuación que es la ecuación 1, que es la que ustedes están viendo aquí donde yo estoy señalando, y se puede convertir en la siguiente fórmula aplicando simplemente varianzas. Entonces, por aquí tenemos la ecuación que es la varianza de Y, ¿no es cierto?, que es igual a las varianzas de X sub 1 más la varianza de X sub 2 más la varianza de X sub P más la varianza del error. Entonces, ¿cuál era la ecuación 1? La ecuación 1 la voy a pintar en este momento porque aquí nos está haciendo falta. Un momentico la pintamos. Ajá. Aquí la voy a traer tal vez de... Vamos a ver. La ecuación 1 habría sido... Y aquí la pintamos. Bueno, parece que no la podemos insertar ahí. Un segundito para poder organizarla, a ver si la puedo organizar por acá. Ahí vamos. La ecuación 1 habría sido entonces Y igual a X1 más X2 más X3 bueno, para ser consecuente con lo que está escrito ahí, más X2 más puntos suspensivos XP más el error. Esta habría podido ser la primera ecuación. Y si esta ecuación la montásemos aquí, a esa ecuación le podríamos poner
la ecuación 1. Paréntesis 1. Ahí. Entonces, hablando de la ecuación 1, esta es la ecuación 1. Y en función de esa ecuación 1, bueno, pues hagamos esta parte, se nos daña aquí. Bueno, se puede convertir, ¿sí? La ecuación 1, que es esta, en la siguiente fórmula aplicando simplemente varianzas. Aquí está. Entonces veamos. Si tengo yo la ecuación 1, que es esta que acabo de insertar aquí, la convertimos en la siguiente fórmula, que es la que está más abajo, aplicando simplemente varianzas. Entonces, varianza de Y igual a varianza de X sub 1 más varianza de X sub 2 más varianza de X sub P más la varianza del error. En función de esta primera ecuación, que es simplemente una regresión múltiple, ¿no es cierto? Podemos sacar entonces nosotros la siguiente ecuación que nos va a servir para coeficiente de sendero. Ahora bien, si dividimos cada uno de los términos entre la varianza de Y, se podría tener la siguiente relación. Entonces tomamos todos estos términos y a todos estos términos los dividimos entre la varianza de Y. Bueno, entonces varianza de Y sobre varianza de Y, y esto nos va a dar 1. Y de ahí todos los demás quedan divididos entre varianza de Y. Varianza de X sub 1 sobre varianza de Y, más varianza de X sub 2 sobre varianza de Y, más varianza de X sub P sobre varianza de Y, más varianza del error sobre varianza de Y. Listo. Entonces ahí ya queda, digamos, una nueva ecuación, porque cuando nosotros dividimos a todos los elementos de una ecuación por un mismo valor, la ecuación subsiste, ¿no es cierto? Y los términos de la ecuación pues han sido alterados todos en la misma manera, por lo tanto la ecuación subsiste. Entonces simplemente aquí, al hacer varianza de Y sobre varianza de Y, esto nos da 1, y 1 sería igual a todos los componentes que ya estaban divididos. Nada más este pedacito de la operación es 1. Pero después consideramos que el hecho de tener varianzas arriba y varianzas abajo puede simplificarse. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada arriba y abajo, todo nos queda en términos de desviaciones. Entonces, 1 va a ser igual a la desviación de X, 1 sobre la desviación de Y, más la desviación de X2 sobre la desviación de Y, más la desviación de XP sobre la desviación de Y, más la desviación del error sobre la desviación de Y. Y estos términos que ustedes ven aquí, estos van a constituir lo que vamos a reconocer de aquí en adelante como los coeficientes de sendero, ¿ya? O en otras palabras, los efectos directos, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante. Bueno. Entonces, el primer efecto, aquí tenemos ya la fórmula 2, ¿no? Esta es la fórmula 2, ¿no? Entonces, se traducen como los efectos directos, ¿no? Los efectos directos, que después se llamarán pues también coeficientes de sendero, son estos, Px sub 1y. Y Px sub 1y será igual a ¿qué? A la desviación de x sub 1 sobre y, que ya la vimos anteriormente porque todo lo dividimos entre y, ¿se acuerdan? Y Px sub 2y será igual a la desviación de x sub 2 sobre la desviación de y Px sub p por y, que sería igual a la desviación de x sub p sobre la desviación de y finalmente el error también tendrá el mismo procedimiento. Entonces estos se reconocerán de aquí en adelante como efectos directos y la forma de hacer su cálculo será esta. Este es el efecto directo, Px sub 1 sobre y cómo calcularlo, entonces se calcula obteniendo la desviación de x sub 1 sobre la desviación de y, entendiendo que hay x sub 1, x sub 2, x sub 3 y que hay una variable y que esa variable y pues tiene unos datos, x sub 1 tiene unos datos, x sub 2 tiene unos datos.
las variables tienen sus datos. Ustedes ya saben por las evaluaciones que ya hemos hecho para regresión y todo lo demás. Bueno. Y entonces, finalmente, queremos decir que el efecto directo de X sub 1 sobre Y se obtiene a partir de la cantidad resultante de la varianza de X sub 1 sobre la varianza de Y, lo que está aquí, ¿sí? Asimismo, para el efecto directo de X sub 2, varianza de X sub 2 sobre varianza, perdón, desviaciones no son varianzas, excúsenme porque no está al cuadrado. Desviación de X sub 1 sobre la desviación de Y para el efecto directo de X sub 1. Y desviación de X sub 2 sobre desviación de Y, así se calculará el efecto directo de X sub 2. Así el de X sub P también, desviación de X sub P sobre varianza de Y, desviación de Y, perdón. Y para el error igualmente de desviación del error sobre la desviación de Y. Bien, hasta ahí, ¿por dónde se van a obtener los efectos directos? Como estamos hablando, en este primer caso, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de variables que son independientes. Entonces, en ese caso, no van a haber efectos indirectos, solo va a haber efectos directos. ¿Por qué? Porque los efectos indirectos se presentan es cuando hay variables dependientes unas con otras. Entonces ahí, o sea, que correlacionan. Cuando hay eso, entonces sí hay efectos directos y efectos indirectos. Pero cuando las variables son independientes, no correlacionan y tampoco hay covarianza entre ellos, entonces los efectos directos son los únicos que van a existir en este coeficiente o path coefficient o ruta o coeficiente de sendero. Bueno, entonces ya con eso podemos mirar el primer diagrama de sendero. Este diagrama de sendero que ustedes están viendo acá nos habla de una variable y de un efecto directo de la variable x sub i o x sub 1, ¿ya? Y luego que y también tiene respuesta a un efecto directo de la variable x sub 2. Esto que está aquí, px sub 1 y, es efecto directo de la variable x sub 1. Px sub 2 y es efecto directo de la variable x sub 2. Px sub 3 y es efecto directo de la variable x sub 3, así sucesivamente, hasta px, py y finalmente hasta p, el efecto del error sobre y, ¿cierto? Esto para el diagrama que está aquí presentado, además aclara que no hay correlación entre las variables. O sea que la correlación entre x sub 1 y x sub 2 es 0, por lo tanto ellas son independientes entre sí, que la correlación entre x sub 2 y x sub 3 también es 0, y por lo tanto ellas también son independientes entre sí, y la correlación entre x sub 1 y x sub 3 también es 0, y también esas son independientes entre sí, por lo tanto aquí las variables son independientes y el probable diagrama de senderos será esto, ¿sí? Como ven, y recalco, para este caso de variables independientes entre sí que aportan al rendimiento, no hay efectos indirectos, solo hay efectos directos. Y ese es el primer caso. Ahora nos vamos a pasar al caso más habitual en la naturaleza, que es el caso de que las variables que aportan al rendimiento son variables que entre ellas tienen relación, o sea que no son independientes. Bueno, entonces ahora sí avanzamos al segundo caso.
variables dependientes. Bien. Variables X, Y dependientes, ya veremos cuáles, ¿no? Tendremos nuestros ejemplos para mirar eso. Entonces, este segundo caso considera la situación general, se plantea considerando la situación general y más común, donde las variables X sub 1, X sub 2 hasta X sub P no son variables independientes entre sí. Por lo tanto, la variable Y se puede explicar como una combinación lineal de la siguiente forma. Bueno, la variable, esto siempre, igual que cuando está en independientes también esta forma se plantea como la combinación lineal, pero a partir de ahí vamos a ver y vamos a considerar los efectos que no solo son directos, sino también indirectos. Entonces, miremos, pues, vamos haciéndolo como con un ejemplo, ¿no? Aquí está. La producción de cebada, vamos a tener datos de producción de cebada, ¿sí? Unos datos de producción de cebada. Y luego vamos a tener también datos de número de espigas por planta en el mismo lote donde se está obteniendo la producción de cebada. Vamos a tener número de espigas por planta. La producción de cebada podríamos llamar rendimiento, ¿no? X sub 1 va a ser el número de espigas por planta, X sub 2 va a ser la longitud de la espiga. Aquí sobra un por, ahora lo eliminamos, ¿sí? Y X sub 3 va a ser el peso de 100 granos. Y entonces con estas tres variables vamos a considerar la correlación que se presenta entre estas tres variables y el rendimiento. Y vamos a saber también que estas tres variables entre ellas también tienen correlación, o sea que no son independientes. ¿Ya? Vamos a calcular efectos directos, efectos indirectos, que responden por esa producción de cebada. Bueno, con base en estas tres variables. Si hay otras variables involucradas que no estén consideradas aquí, por ejemplo, yo podría decir que la altura de la planta, las que no están consideradas aquí se van al error, hacen parte de aquello que no ha sido objeto de la explicación y que se acumula en el error de la ecuación. Bueno, ahora sí, nos vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se pintaría un diagrama de sendero? Un diagrama de sendero de manera general plantea que el rendimiento que llamamos producción de cebada, que está aquí, ¿sí? Profe, Depende. ¿usted está mostrando esos datos? Sí, estoy mostrando todo. ¿No están viendo nada? No, se quedó en la de PowerPoint. En la presentación de PowerPoint. ¿En esta? En la de caso 2, variables y la ecuación. Ajá, y producción de cebada y todo eso no está viendo. Los datos no. Pero datos no hay, sino solo frases. Tampoco. Y igual, a ver, tan raro esto porque ahí estaba. Entre el renglón que dice consideremos lo siguiente Ahí. sistema aparecía una... A ver, déjeme ver. Ahí estoy compartiendo con ustedes. Caso 2, ¿sí? ¿Están mirando? ¿Sí? Ya se mira, profe. Entonces dice, consideremos el siguiente sistema de variables interrelacionadas, ¿no? Yo les estaba diciendo, Y igual a producción de cebada, y esa producción de cebada podría estar, está pues en este momento se han hecho las correlaciones, y entonces las correlaciones están hechas con las variables número de espigas por planta, longitud de la espiga y peso de 100 granos, ¿no? Y les decía que si hay otras variables que podrían estar
haciendo también correlación con la producción de cebada y que no están incluidas aquí, pues estas harán parte por ahora del error. Se acumularían como variaciones en el error, ¿cierto? Bueno, y de ahí me había pasado al diagrama de sendero, ¿sí? Este diagrama de sendero lo voy a ampliar un poco. Yo no sé si lo están viendo ahora, si lo ven o no. ¿Están viendo el diagrama de sendero? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, en este diagrama de sendero, a ver, déjenme ver aquí. Miren, aquí con el puntero láser. Bueno, en este diagrama de sendero lo que trata de decir el diagrama es que la producción de Y o el rendimiento, en este caso de cebada, va a depender de los efectos que hacen, las correlaciones que hacen las variables X sub 1, X sub 2 y X sub 3, que para nuestro caso son ¿cuáles? ¿Recuerdan? La X sub 1, número de espigas por planta. Por planta, la X sub 2, que habíamos dicho, largo, longitud de la espiga, y la X sub 3, que sería el peso de 100 granos, ¿no? Estas son las variables. Y aquí, al frente, aquí, este es que llamamos PX sub 1, PX sub 2 y PX sub 3, son los coeficientes de sendero y representan los efectos directos de las variables X sub 1, X sub 2 y X sub 3. ¿Cuánto de la correlación que hay y que ustedes ya vieron, porque se hace una correlación como la de Pearson, por ejemplo, y que ustedes ya la tienen, o una correlación genética, bueno, pero hay una matriz de correlaciones. Entonces dice, ¿cuánto de esa correlación que hay entre X1 y Y, ¿cierto? Es por el efecto directo de X1. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento dado, si la correlación fuera imaginemos hipotéticamente un valor 0.80, y al calcular el PX1 podría ser de 0.60. Entonces dice, el efecto directo realmente entre X1 y Y es 0.60. Pero las otras variables que están correlacionadas con X1 están haciendo su contribución indirecta, y esa contribución indirecta es lo que le falta para llegar a ¿qué? Llegar al 0.80, que era la correlación que existía entre Y y X1. Entonces, por un lado los efectos directos, y se le suman los efectos indirectos de las otras variables, y de esa manera se descompone ¿qué es? La correlación entre la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Entre la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, quiere decir que para cada uno de estos casos habrá un efecto directo, que se trata de los PX aquí, que están aquí. En este caso hay 3 efectos directos para 3 variables, uno para cada una. Y habrán unos efectos indirectos que están calculados por la vía de la correlación que existe entre las variables independientes multiplicada por el valor de ¿qué? Del efecto directo que no está involucrado, ¿cierto? Por ejemplo, miren ustedes, y aquí lo voy a explicar. Si yo tengo ya este efecto indirecto, ¿cómo calculo los efectos, este efecto directo aquí de X sub 1 sobre Y, el efecto directo? Entonces mi pregunta es, ¿cómo calculo los efectos indirectos? O sea, los efectos que tienen X sub 2 y X sub 3 para que esta correlación se dé también. ¿Cómo le ayudan a esta correlación? ¿O para subirla o para bajarla? ¿Sí? Los efectos indirectos se calculan de esta manera, miren. Ustedes hacen la correlación entre X sub 2 y X sub 1. Vamos a pensar en X sub 1Y. Esta es la que estamos estudiando en este momento. X sub 1Y. X sub 1, correlación con Y. Tiene un efecto directo de PX sub 1, ¿cierto?
¿Y los indirectos para esta correlación? Bueno, las contribuciones de X sub 3 y X sub 2. ¿Y cómo se calculan? Entonces, la primera contribución, X sub 2 contra X sub 1, ¿cómo se calcula para esa correlación X1 y Y? Se calcula de esta manera. Correlación X sub 1, X sub 2, multiplicada por el efecto directo de X sub 2. Y la otra, que el otro aporte es, el otro efecto indirecto es correlación X sub 3, correlación X sub 3, X sub 1, X sub 3, porque va a ser este aporte, ¿cuánto está aportando X sub 3? X sub 1, X sub 3, su correlación multiplicado, esa correlación por el efecto directo de X sub 3. Entonces, estas serían las contribuciones indirectas de X sub 2 y de X sub 3 a la correlación que existe entre X sub 1 y Y. Bueno, aquí esa es la explicación del diagrama. Eso mismo se hace para cada uno de los otros variables en el mismo procedimiento. Ahorita está un tantico enredado, pero ya más adelante lo van a ver más claro. Profe, Dígame. al momento de analizar la correlación X sub 1 con X sub 2 es igual X sub 2 a X sub 1, o sea, el orden importaría al Sí, análisis. no importa. No importa el orden, podrías ponerlo al revés, no pasaría nada porque la correlación no tiene dirección. En este momento la correlación es simplemente el grado de asociación entre las dos variables. Entonces alguien podría colocar esto como X sub 2, X sub 1 y no estaría mal, ¿sí? Listo. O sea, al momento de analizar solo analizo X sub 1, contribución con X sub 2. Ajá. Simplemente eso se analizaría. Eso, entonces como no te salen correlaciones diferentes, sino una sola, la 1 por 2, pero no te sale la 2 por 1. Y en la matriz, si te sale la 2 por 1, es igual, es decir, está al otro lado de la diagonal que es llena de unos, pero es la misma, si te has dado cuenta de eso, ¿no? El mismo valor te sale arriba y abajo en una matriz de correlaciones cuando pones las diagonales. Ahora vemos eso también y nos damos cuenta de ese detalle. Bueno, entonces vamos a avanzar. Bueno, esto que traté de interpretar, acá se hace una interpretación más corta del diagrama. Entonces, primero, de ese diagrama que vimos, la producción de Y, la producción Y o rendimiento en Y es el resultado de las variables X sub 1, X sub 2 y X sub 3 y de algunos otros factores no definidos identificados como R, que se van al residual, ¿se acuerdan? Entonces, acá en el gráfico no nos dimos cuenta, pero aquí hay un R, que este es el residual, que recoge los otros factores o las otras variables que no hayan intervenido, estarían acá, a las que no hemos valorado, no hemos cuantificado. Este residual pues se traduce como, en otros términos lo manejamos como el error general, ¿no es cierto? Bueno, eso. Entonces, eso por un lado. Ahora, los efectos PX1, PX2 y PX3 y H son los coeficientes de sendero o efectos directos. Entonces, no se olviden que los coeficientes de sendero son los efectos directos. ¿Efectos directos de quién? De la variable X sub 1 con respecto a Y, ese sería el PX sub 1, ¿sí? O de la variable X sub 2 con respecto a Y sería el PX sub 2 y de la variable X3 con respecto a Y este sería el PX sub 3. Estos son los efectos directos de esas variables. Y acá el efecto directo, pues H es el efecto directo del residual. Bueno, pero ese queda ahí expresado y simplemente se maneja como residual. Bueno, entonces, si después de todo esto ya tenemos una mayor idea de qué es el coeficiente de sendero, ¿sí? Ahora, en términos matemáticos, ¿cómo se concibe el coeficiente de sendero? Es la razón entre la desviación estándar del efecto debido a una causa dada y la desviación estándar total del efecto.
Aquí la desviación estándar total del efecto se va a referir a Y, ¿sí? Las variaciones que haya en Y. Y la desviación estándar del efecto debido a una causa puede ser X sub 1, ¿sí? La causa del número de espigas por planta, ¿sí? La variación que haya en el número de espigas por planta sobre la variación que hay en rendimiento para esa variable espigas por planta, ¿sí? Ahí está. Se trabaja en términos de desviación estándar. Entonces, la desviación de X1 que está midiendo de alguna manera es una medida de variación, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de la varianza. Se observe en X de X1 con respecto a su promedio, ¿no? Sobre la desviación que se observe en Y con respecto a su propio promedio. Esto es lo que finalmente se traduce en ese coeficiente